clavos de cera de abeja conservados en agua fría. Al día siguiente la carrera comenzó. Cuando el rey estaba alcanzando el carro del príncipe Pélope y preparándose para matarlo, fue entonces cuando las ruedas del carro real se soltaron debido a que los clavos de cera, por la fricción de las ruedas, se habían derretido. El coche se rompió, siendo arrastrado por los caballos. El rey murió al instante debido a los golpes en su cabeza en el piso. Todo pareció un nefasto e inesperado accidente. La princesa Hipodamia fingió dolor, aunque internamente no sintió ninguna tristeza. Todo salió justo como lo había planeado con sus cómplices. Ella se sintió al fin liberada del yugo paterno, ya que su padre la mortificaba al decirle que nunca se casaría. Algo así como Britney Spears y ahorita lo que ya se liberó. El príncipe Pélope, victorioso, aprovechando la ocasión, mató a la auriga del carro real, el mismo esclavo que había traicionado a su rey por la ambición de poseer algo del reino del príncipe. Todos los presentes creyeron que el príncipe mataba al esclavo porque éste, por un descuido en la conducción y dirección del carro, expuso y terminó con la vida del rey a la vista de todos. El gentío gritaba espantado ante el giro inesperado que tuvo el entretenido concurso. De pronto, mientras el esclavo agonizaba por la herida por la espada del príncipe, se levantó, apenas así como pudo, miró a los ojos al príncipe Pélope y lo maldijo a viva voz por su traición. El esclavo que traicionó a su rey fue a la vez traicionado por el príncipe, el cual lo engañó a pesar de la promesa que había realizado. El esclavo, con su último respiro, de pie, con su mano en alto, frente a todos los presentes cuyos gritos ya habían cesado, maldijo al príncipe, a toda su descendencia y a las generaciones venideras que llevaran su sangre. En nombre de todos los dioses, elevó su mano derecha hacia el cielo y en presencia de los que estaban allí gritó, con la última furia que le quedaba como aliento, una terrible maldición para el príncipe Pélope y toda su estirpe. La maldición hizo retumbar el cielo y temblar la tierra, sacudiendo el firmamento con truenos y relámpagos. Un fuerte viento comenzó a soplar cuando una voz potente, saliendo del esclavo agonizando, gritó con un fuerte eco: «Maldito, maldito seas, Pélope, por tu corazón mentiroso, traicionero y pervertido. De nada te servirá la vida que se te ha dado. Que tu brillo se apague y tu resplandor se agote. Sean oscuros tus días y tus noches más oscuras todavía. No haya agua en tu sed ni pan en tu hambre. Que los hijos de tus hijos busquen sangre en la sangre y que no haya paz ni descanso ni siquiera en el silencio. Que el sufrimiento más agudo sea para ti y para los tuyos. Que a tu descendencia los inquiete la perturbación y el deseo desmedido del rencor que come por dentro el corazón. Que la guerra sin final los devore por completo, pactando con sus más secretas ambiciones. Que las sombras de los muertos los persigan y torturen, que no se rompa la fuerza del castigo y que la muerte sea tu única compañía cuando te quedes solo de ti mismo, mordiendo y escupiendo tu condena. Que la muerte sea tu única compañía, que estas palabras indefectiblemente se cumplan a partir de hoy y para siempre, que te arrepientas de estar vivo. Que la muerte de este día se repita en todos tus días por siempre, que no haya perdón, solo venganza y fatiga, que tu herencia sea un tiempo vacío, un pasado de gritos, una desesperanza en cada ilusión y una única y continua pesadilla para tus noches, que no encuentres la paz, que así sea. Los presentes repitieron que así sea. Los dioses desde lo alto repitieron que así sea, distanciados de las malas acciones del triunfal príncipe Pélope. Se hizo de pronto un prolongado y espeso silencio. Nadie se atrevió a interrumpir, nadie hablaba. Solo se escuchaba un fuerte viento que empezó a soplar, llevando los ecos de esa maldición a su destino, viajando en el aire de ese día que se había oscurecido de pronto por el deseo de los dioses. La maldición se esparcía como una niebla oscura en la memoria del tiempo y los rincones del espacio. Este fue el comienzo de aquella maldición del esclavo traicionado que destruyó toda la familia del príncipe Pélope. Cuando éste asumió el reino, tuvo varios hijos. 2 de ellos mataron al favorito que iba a heredar el reino. Luego ambos fueron desterrados junto con la reina Hipodamia, su madre, quien no pudiendo soportar el conflicto entre sus hijos, se suicidó ahorcándose. La maldición siempre estuvo viva, activa, punzante y desafiante. Recorrió diversas generaciones, persiguió a padres, hijos, nietos y bisnietos, nadie se salvó. Todos fueron continuadores del castigo y herederos de la maldición familiar que recibían como funesta sucesión y legado. La vida y la muerte del primero príncipe y luego rey Pélope se pierden entre los oscuros y vericuetos de esa maldición que fue tomando diversas formas en un laberinto de sangre y venganza. Nadie gozó nunca de la tregua de una cierta felicidad, ni algo de paz al tener sobre sus hombros la carga de una maldición que recorrió varias generaciones. Durante la guerra de Troya, los huesos del rey Pélope fueron llevados a la ciudad sitiada.
o sea Troya, ya que un oráculo había sentenciado que los griegos ganarían contra los espartanos si tenían con ellos esos huesos malditos por el odio y el despecho de generaciones y generaciones. Sin que nadie lo supiera, la memoria de la guerra de Troya era fruto de esa oscura maldición recibida por el príncipe Peleos, el cual fue muerto por su padre, el rey Tántalo, quien lo mutiló y lo sirvió como comida a los dioses, los cuales, horrorizados por el sacrificio, lo revivieron. Los dioses ratificaron la maldición del esclavo, cuyo nombre la historia ha ignorado. Los hombres y mujeres descendientes de los reyes Tántalo y Peleos fueron alcanzados de distintas formas por una misma maldición. Como los diversos afluentes de un mismo cauce de un río de aguas oscuras, la maldición recorrió vidas, viajes y paisajes. Todos los cauces de ese río condenado desembocaron en el inmenso y tumultuoso mar agitado de la interminable guerra de Troya. Detrás de cada guerra siempre hay una maldición, ya que nadie gana, todo el mundo sufre. El rey Pélope y la princesa Hipodamia, a pesar de la maldición ganada por el engaño con el cual accedieron al matrimonio, se casaron, fueron coronados reyes y tuvieron gemelos, los príncipes Atreo y Tiestes. Durante muchos años, padres e hijos vivieron despreocupados y casi se olvidaron de la eficacia de la maldición proferida. Prefirieron la conveniencia de no creer en ella. Acuérdense que aunque uno no crea en la magia, sucede. Sin embargo, el tiempo se encargó de refrescar la memoria. Fue cumpliendo todo. Con el tiempo todo llega, incluso lo que no deseamos ni esperamos. El rey Pélope, además, había tenido un hijo ilegítimo. Algunos dicen que con una ninfa, otros con una esclava. Lo cierto es que era el hijo preferido, el favorito para heredar el reino. Los otros dos hermanos, Atreo y Tiestes, que mucho ambicionaban el trono, instigados por su madre, la reina Hipodamia, mataron a Crisipo, ese hijo ilegítimo, el más amado. Fue entonces cuando el rey Pélope, al enterarse de la suerte de su hijo predilecto, profundamente dolorido, desterró a los otros dos, incluso junto con su madre la reina. No podía perdonarlos por semejante acción de complot. Ambos hermanos se refugiaron en la corte de un rey llamado Esténelo. Un oráculo había sentenciado al rey que cuando muriera el heredero a su trono, debía ocuparlo un hijo del rey Pélope. Solo así la maldición podía seguir activa. Cuando murió el rey, que no sabía de la maldición, aunque sí había comunicado el oráculo, los príncipes Atreo y Tiestes se enfrentaron entre sí por el trono. Se coronaría aquel de los dos, gemelos, que consiguiera un carnero cuya lana fuera de oro, ya que ese animal era considerado un emblema monárquico. Siempre el carnero lo vamos a ver en emblemas reales, como en las cartas del emperador en el tarot que les pedí. El príncipe Atreo, con muchas dificultades, encontró un singular carnero que tenía vellones de oro y lo sacrificó. El príncipe Tiestes, celoso, convenció a la mujer de su hermano Atreo que sería su amante y le daría sus bienes si ella le entregaba tan solo un pequeño vellón de oro del animal. Y la mujer de Atreo aceptó. El príncipe Tiestes le propuso a su hermano que fuera rey aquel que poseyera, aunque fuera tan solo un vellón de oro, tan extraordinario animal. El príncipe Atreo aceptó, sin sospechar nada del ardid que habían tramado su hermano y su esposa, la cual era muy vanidosa y no tuvo reparos en traicionar a su propio marido con tal de seguir promoviendo su desmedida ambición. El príncipe Tiestes al otro día presentó primero el vellón de oro del singular animal, por lo cual se convirtió en candidato seguro a ser coronado rey. Esa noche, para que la maldición corriera su curso, el dios Zeus envió al príncipe Atreo un mensaje a través del dios Hermes, presentándole una estrategia para que su hermano no se quedara con el trono. El príncipe Atreo debía proponer el desafío de una prueba imposible. Si al día siguiente se ponía el sol por el este, él sería el soberano. Si se ponía como siempre por el oeste, el soberano sería su hermano, el príncipe Tiestes. Esa jornada, el dios Zeus Todopoderoso cambió el curso habitual del sol, ya que solo él podía hacer ese milagro, revirtiendo el curso natural del astro. Con semejante hecho, quedó claramente manifestada la preferencia y la elección divina. Esto de que el sol se pone por otro lado también es contado en la Biblia, en el tema en esta batalla en donde un enviado de Jehová detuvo el sol y lo puso a correr hacia el otro lado. El príncipe Atreo fue coronado rey, ya el sol se había movido hacia atrás de forma inversa a la ruta habitual en su trayecto en el cielo, una hazaña que solo el omnipotente Zeus pudo haber llevado a cabo. El príncipe Atreo obtuvo el trono y lo primero que hizo fue desterrar a su hermano, competidor y adversario, el príncipe Tiestes. Se quedó con el reino y con la esposa de su hermano como reina, la misma que había traicionado a su esposo anterior por ambición.
Así se ejecutó la venganza. Expulsó al destierro a su hermano y una vez que estuvo a solas con la reina, la que hasta ahora había sido su cuñada, no confiando en la avidez codiciosa de ella, desde la torre más alta del palacio real, la arrojó al mar. La infiel princesa se ahogó. A la corte, el nuevo rey dijo que la princesa se había suicidado debido a la pena sufrida, ya que su antiguo esposo no pudo ocupar el reino vacante. Pasado un tiempo, el rey Atreo, fingiendo estar arrepentido, manifestó querer reconciliarse con su hermano, el príncipe Tiestes. Lo mandó llamar a la corte y en su honor celebró un banquete de paz y perdón. Al final del mismo, cuando su hermano había comido y bebido, contento y satisfecho, el anfitrión presentó una bandeja llena de cabezas, pies y manos de víctimas que su hermano había comido previamente. El príncipe Tiestes reconoció las partes mutiladas de sus 5 hijos en aquellos miembros despedazados. Se vuelven a comer a los hijos. Ciclos repetitivos. El príncipe Tiestes, gritando horrorizado, ratificó con su propia voz, sin saberlo, las mismas palabras de la terrible y antigua maldición a los descendientes de su hermano, el rey Atreo, para que se cumpliera implacablemente en el nudo ciego del destino. La rúbrica solemne de la antigua maldición daba al rey Tántalo y a su linaje las palabras del rey Atreo una fuerza aún mayor, redoblando su eficacia perturbadora. A partir de entonces, los descendientes del rey Atreo fueron conocidos como los Átridas, el linaje doblemente maldito. El príncipe Tiestes tristemente recordó que en su familia, su abuelo paterno, el rey Tántalo, hacía mucho había matado y servido a su hijo como comida, el príncipe Peleo, en la mesa de los dioses. Ahora, uno de los hijos del rey Peleo, bajo la influencia de la terrible maldición, proseguía con ese macabro ritual de su monstruoso abuelo. Las maldiciones maldicen a quien las profiere. El príncipe Tiestes quedó afectado por la fuerza de la misma maldición que profirió. Cegado por el poder de venganza y buscando la eliminación de su hermano, con el cual siempre competía, un oráculo le había aconsejado que si tenía descendencia con Pelopia, su propia hija, ese hijo maldito nacido del incesto mataría al rey Atreo. Como el odio no tiene límites y obnubila, el príncipe Tiestes, aunque la idea le resultaba horrorosa, sabía que solo podía deshacerse de su hermano gemelo, tan detestado, si cumplía el fatal oráculo. Cuando se acercó a su propia hija con esa perversa intención, a pesar de la resistencia de la desdichada joven, el acto incestuoso se realizó por la fuerza. La maldición regia imperaba tenebrosa. El hijo que posteriormente nació del rey padre y la princesa hija fue llamado Egisto. Con el tiempo, efectivamente, bajo la larga sombra de la maldición que alcanzaba a todos, vivió para darle muerte a su tío Atreo, cumpliendo así el fatal oráculo. Cuando Egisto nació, fue abandonado por su madre, avergonzada por el modo en que su hijo fue concebido. Ella sentía que no lo podía amar, le recordaba permanentemente el desprecio que experimentaba por su propio padre, al cual odiaba profundamente por la herida que le había provocado de por vida. Cuando la princesa dejó al niño librado a su suerte, un pastor lo encontró y lo llevó a la corte del rey Atreo, su tío, el hermano gemelo de su padre. El rey, ignorando la procedencia del niño, lo amó, lo crió y educó como si fuera su propio hijo. No hay que descuidarse demasiado en cuanto nos distraemos. El destino suele ser muy irónico con nosotros y nuestras inocentes credulidades. La vida siempre busca saldar las deudas pendientes. Cuando el niño creció y se hizo mayor, la princesa Pelopia, que se enteró que el hijo que ella había abandonado hacía años, un pastor lo llevó a la corte del tío, el rey Atreo, como signo de aprecio y como un silencioso pedido de perdón, el pago silencioso de las deudas. Le hizo acercar a través de sus esclavos a Egisto una espada. Esa era la espada que el príncipe Tiestes, el padre del niño y también padre de su madre, había sacado a su hermano, el rey Atreo, quien ahora era el padre adoptivo de ese niño. Cuando Egisto creció aún más y se convirtió en un joven valiente, el rey Atreo envió a buscar al príncipe Tiestes, ya que aún se proponía en secreto darle muerte. Egisto no sabía que el príncipe Tiestes era su verdadero padre. El joven, ignorando los propósitos del rey Atreo, su padre adoptivo, cumplió la orden. Encontró al príncipe Tiestes, su verdadero padre. El muchacho regresó trayendo al príncipe Tiestes con la excusa de que su hermano, el rey Atreo, le proponía después de tantos años un encuentro fraterno de tregua entre ellos. O sea, después de todo, la burra al trigo. El príncipe Tiestes, una vez más, confiando en su hermano, fue llevado hasta la corte por su propio hijo, quien casi no conocía, ya que su hija, la madre del entonces niño, lo había hecho desaparecer muy prematuramente. Una vez que estuvo el príncipe Tiestes en la corte, se le tomó prisionero, fue juzgado y sentenciado a muerte. El rey Atreo lo mandó a ejecutar sin dudar. El verdugo designado por el rey para ejecutar la sentencia
fue su querido hijo adoptivo, Egisto, el verdadero hijo de la víctima. Egisto consideró esta distinción del rey un privilegio, ya que pensaba que el príncipe Tiestes siempre había sido un traidor al reino. En el momento de ser ejecutado, cuando Egisto alzó la espada que llevaba, el príncipe reconoció en el arma del joven verdugo a su propia y antigua espada, gritando que se detuviera en el último minuto y pidió que se le concediese su última voluntad. Y así fue, no se le negó el deseo. El príncipe Tiestes, condenado a muerte, interrogó a Egisto sobre la procedencia de esa espada. Él le respondió que se le había enviado su madre. El príncipe suplicó entonces que, como deseo póstumo de un sentenciado a muerte, le trajeran a aquella mujer. Egisto no sospechaba que esa mujer, su madre verdadera, era la hija del príncipe Tiestes, la princesa Pelopia. Ella acudió siendo buscada en la corte del príncipe Tiestes donde vivía, avergonzada por el recuerdo de lo que su padre había hecho con ella, y al sentirse públicamente expuesta y culpabilizada por su maternidad fruto del abuso, aunque nadie sabía el secreto doloroso de esa historia, tomó la espada que tenía en la mano Egisto, el hijo de ella y de su padre, y se dio muerte ante todos. Mujeres suicidas, ya llevamos 2. Egisto lloró y allí supo por la confesión del príncipe Tiestes que esa mujer había sido su madre. El joven, absolutamente perturbado por semejante noticia, no pudiendo comprender que había sido el instrumento para la muerte de su madre, tomó nuevamente la espada y fue a consultar el oráculo del dios Apolo, el dios de la verdad y de la luz, en la ciudad de Delfos. Una vez allí le fue revelada toda la verdad. Egisto supo que su padre era aquel condenado a muerte. Al regresar al reino donde se había criado y descubriendo todas las intenciones de su padre adoptivo y verdadero tío, buscó al rey Atreo y lo mató con la espada que le había regalado su madre. Luego Egisto y el príncipe Tiestes, su verdadero padre, reconciliados ante la muerte de la princesa Pelopia, reinaron conjuntamente en la ciudad. Los hijos del rey Atreo, los príncipes Agamenón y Menelao. Si no vieron la película de Brad Pitt, pues véanla, ahí salen. Que la filmaron aquí en México, curiosamente, allá en Baja California. Príncipes Agamenón y Menelao, después de la muerte de su padre, se vieron obligados a huir, dirigiendo sus pasos hacia Esparta, donde el rey Tíndaro los recibió cordialmente. ¿Quiénes son Agamenón y Menelao? Los hijos de Atreo. ¿Quién es Atreo? El hijo de Peleos. Allí la maldición los esperaba fielmente, no perdía ni poder ni memoria. Ella seguía su curso e historia. En ella se guardaba un designio. Los que deseaban matar eran matados. Los que se alzaban contra su sangre sin respeto eran aniquilados. Los hermanos enemistados y enfrentados a la larga hicieron desaparecer su linaje y sus raíces. El odio intrafamiliar provoca las ramas muertas, donde ya no hay descendencia. ¿Para qué? Para que no se siga propagando ese dolor. La envidia y el odio no nos permiten reconocernos como hermanos, nos desfiguran por dentro, terminamos desconociéndonos. Asesinado el rey Atreo, sus 2 hijos huyeron a Esparta. Tíndaro el rey puso a disposición de los 2 hermanos, Agamenón y Menelao, un ejército con el que lograron derrocar a su tío, el rey Tiestes, el cual estaba en el poder. El príncipe Agamenón fue entonces nombrado rey en lugar del príncipe Tiestes y se casó con la princesa Clitemnestra, la hija del rey de Esparta. Ella ya se había casado en primeras nupcias con un hijo de Tiestes, el cual fue muerto en una batalla, a manos del que ahora era su esposo, el rey Agamenón. Cuando se casó con la princesa Clitemnestra, convirtiéndola en reina, el rey Agamenón arrancó violentamente al hijo de esta, recién nacido, y lo arrojó contra las piedras de un precipicio. No quería nada que perteneciera al anterior marido. La desconsolada princesa Clitemnestra, habiendo perdido a su esposo y a su hijo, fue obligada a casarse con el rey Agamenón, el asesino de su familia. A la princesa Clitemnestra no le importaba convertirse en reina de semejante manera. Se casó forzada, aborreciendo a su esposo, el nuevo rey. A pesar de ello, tuvieron varios hijos: Ifigenia, Electra, Crisótemis y Orestes. El príncipe Menelao, el hermano del rey Agamenón, que había huido con él a Esparta, se desposó nada menos con la princesa de ese reino, Helena, legendaria por su proverbial hermosura. Ella, una vez casada, fue raptada por el príncipe troyano Paris, en virtud de una promesa de la diosa Afrodita, que le concedió el favor de la mujer más bella al nombrarla como la diosa más hermosa. Helena y Paris se casaron en Troya. La alianza entre jefes y guerreros griegos para rescatarla dio origen a la famosa Guerra de Troya.
El rey Agamenón estuvo a cargo de la organización militar durante los 10 años que duró la guerra. Al comienzo la expedición no podía llevarse a cabo porque una calma total de los vientos impedía el desplazamiento de la navegación. Según el oráculo y la consulta realizada al adivino Calcante, el favor de la diosa Artemisa, que retenía los vientos, solo podía librarse si el rey Agamenón sacrificaba a su hija Ifigenia. Este hecho, aunque algunos afirman que no se realizó, aumentó el aborrecimiento y el odio que la reina Clitemnestra ya le tenía al rey Agamenón. Nuevamente el rey le privaba a la reina de uno de sus hijos. En el 10º año de la guerra de Troya, el rey Agamenón tomó la esclava del héroe Aquiles, y este indignado abandonó el campo de batalla. Solo salió de su carpa para ir a los ritos fúnebres de su amigo Patroclo, el cual el príncipe Héctor de Troya lo mató por confusión al llevar la armadura que le había prestado Aquiles. En su honor, este mató al príncipe Héctor de Troya en un duelo mortal. El hermano de Héctor, el príncipe Paris, a su vez hirió a Aquiles en el talón, dándole muerte en la batalla final. Paris, por último, fue abatido por Filoctetes, el mismo que mientras navegaba con sus compañeros hacia Troya, fue herido en el pie por una mordedura de serpiente. A causa de la infección de la herida, fue abandonado en una isla desierta. Luego fue sacado de allí y llevado a Troya, debido a que un oráculo había dicho que ésta no caería mientras Filoctetes no estuviera presente. Se necesitaba su presencia para que Troya sucumbiera. Le llamamos principio vacuna. Para matar a Aquiles con un talón herido, ¿qué necesitamos? A otro hombre con un talón también herido. Esto nos explica un montón de situaciones de cómo funciona la homeopatía, el transgeneracional, las cuestiones de la magia. La cadena de muerte recorría todos los destinos de los protagonistas de la guerra. La maldición estaba como una sombra viva siempre presente, aunque nadie pudiera verla. A la vuelta de la guerra, el rey Agamenón le esperaba un destino funesto. Su mujer había tomado como amante al hijo del rey Tiestes, Egisto. La reina Clitemnestra estaba irritada porque tenía varias cuentas pendientes con el rey Agamenón. La vida de su primer hijo muerto, arrojado hacia las rocas. El sacrificio de su hija Ifigenia, que él había perpetrado, según decían, mediante engaños. El primer esposo que ella tuvo y su deshonra. La amante que traía de Troya como un trofeo, la divina Casandra, hija del rey de Troya, y la muerte de su primer esposo. Agamenón se trajo a Casandra. Casandra había sido maldecida por Apolo con la visión de la profecía. Y la maldición era que ella iba siempre a ver las profecías, pero nadie habría de creerle. Y eso fue porque no le aflojó a Apolo. Entonces, cuando un adivino se las pida, préstenselas. Yo leo el tarot, por cierto. La reina Clitemnestra recibió al rey Agamenón fingiendo alegría y hospitalidad. Una vez dentro del palacio, mientras su esposo tomaba un baño, fríamente lo asesinó con una espada, teniendo la complicidad de Egisto, su amante. La unión matrimonial de la reina Clitemnestra con el rey Agamenón había sido desventurada desde el principio. Casandra, que era una divina desdichada, ya que estaba condenada a no ser nunca creída, había vaticinado la muerte de su amante, el rey Agamenón, su propia muerte y la de sus 2 hijos. Nadie nunca le creyó sus vaticinios. Sin embargo, todos se cumplieron. Incluso cuando en la misma Troya anunció que la ciudad sería destruida. En la corte de su padre, el rey Tíndaro de Troya, nadie le dio crédito. El dios Apolo le había asignado este destino a Casandra por no haber correspondido el amor que él le tenía desde siempre. La maldición tenía miles de voces y de ecos, gemidos y estertores de sufrimiento acumulado. Lamentos del olvido y llamados de sangre, quejas de las almas perdidas en sus destinos, clamores y llantos que no se apagaban ni se apaciguaban con el tiempo. Por todos estos laberintos sangrientos la maldición seguía fuerte y eficaz, oscuramente poderosa, insaciable y tremenda, buscaba la sangre de la próxima generación. La violencia generaba mayor violencia, una espiral despiadada buscando la ciega memoria de viejos rencores. Nunca hay que maldecir. Los caminos de la vida son tan sorprendentes en sus variaciones que nos pueden llevar al origen o al final, al punto de partida o de llegada del trayecto implacable que recorre silenciosa y despiadada cualquier maldición. Tras la muerte del rey Agamenón, la princesa Electra, su hija, envió a su hermano, el príncipe Orestes, fuera de la ciudad, temiendo que el amante de su madre intentara acabar también con la vida del posible heredero. Cuando fue mayor, el joven Orestes visitó el oráculo de Delfos. Allí se le reveló que debía vengar a su padre.
Entonces se encaminó de regreso a su patria y ofrendó un mechón de cabello en la tumba de su padre a modo de ofrenda. La princesa Electra, su hermana, estando un día en la tumba de su padre, encontró el mechón y lo reconoció. Llena de alegría, supo que su hermano estaba cerca. Al poco tiempo se encontraron y planearon juntos la venganza contra su madre. El príncipe Orestes la llevó a cabo. Sabía que si el oráculo había profetizado, él nunca podía escapar de la rueda del destino. A pesar de su conflicto interior, vengar la memoria de su padre matando a su madre, lo hizo. La reina Clitemnestra fue asesinada por el príncipe Orestes. También corrió la misma suerte que su amante, Egisto. Por cometer matricidio, las erinias, espíritus vengadores, diosas aterradoras que se nutren del alma sin descanso de los asesinados violentamente, lo persiguieron hasta casi hacerlo enloquecer. Esta persecución duró mucho tiempo. Solo un dios y un solemne tribunal humano podían deshacer la fuerza de la maldición que recorría las generaciones de los Átridas. El príncipe Orestes fue juzgado en la ciudad de Atenas. Defendido por el dios Apolo y la diosa Atenea, el tribunal empató en cantidad de votos de culpabilidad y de inocencia. Algunos lo veían como un asesino, otros lo consideraban una víctima de su propio destino. Por las palabras de la diosa Atenea, que manifestaron una justa sabiduría, resultó absuelto. Con este acto, ratificado por los dioses, se desató para siempre la larga maldición que gravitaba sobre la familia de los Átridas, los reyes malditos. La fuerza lóbrega que sobre ellos pesaba se disolvió como polvo remolineando en el viento. En el preciso momento en que se impartió la absolución para el príncipe Orestes, y cuando la diosa Atenea levantó su mano para el divino perdón, comenzó a soplar un fuerte viento que parecía llevarse todos los ecos mudos de las sombras y el peso de las antiguas cargas sin redención. El viento soplaba, renovaba y purificaba. El príncipe Orestes sintió que el viento lo invadía y pasaba entre sus ropas acariciando y limpiando todo. Era el viento de la verdad emitida por los dioses. El poder de la maldición se disolvió inmediatamente como ceniza. Después de muchos años y generaciones infelices, luego de abundante sangre reclamando sangre y de odio desatando en furia, la maldición se debilitó en su fuerza por el poder de la misericordia de la diosa Atenea y el poder de la verdad, y así llegó a su fin. El perdón y la verdad, la misericordia desata cualquier maldición. Toda la densidad de la oscuridad se vence con un pequeño y frágil rayo de luz. Una vez en la vida, el amor tiene que dejarnos sin opción, que solo Él sea nuestra libertad, que nos saque todo y sin aliento. Es preciso entregar el corazón sin reserva, sintiendo su poder sanativo curador, dejar de preguntar y liberarse, sentir que la bendición desciende como una lluvia copiosa del cielo. Hay que dejar que eso ocurra, que la verdad se libera, aunque sea una sola vez en la vida. Y eso recuerda una canción de una banda que me gusta mucho, que se llama A Perfect Circle, que se llama Orestes. Y precisamente dice: un útero, una forma, una resolución. Liberen esta voluntad, libérenos a todos. Necesito cortar este residuo umbilical que me detiene de matarte. Dame un momento pacífico más. No quiero sentir esta hostilidad. Necesito cortar este residuo umbilical. Esta historia es de la humanidad. Lo tiene todo en el tema transgeneracional. Una historia que se repite, delitos dentro de la familia, tenemos incesto, tenemos violación, tenemos un hombre matando a su mujer, una mujer matando a su hombre, un hombre matando a sus hijos, hijos matando a sus padres, una mujer matando a un hijo matando a su madre. Toda la receta de dolor transgeneracional está en esa historia. En esa historia, que es de las más famosas, la historia de la guerra de Troya, tenemos reinos que suben, reinos que caen, siempre en las mismas familias. Tenemos problemas de faldas, Helena de Troya. Tenemos semidioses, Aquiles, Peleos. Tenemos historias de homosexualidad entre Patroclos y Aquiles. O sea que en una historia tenemos todos los posibles conflictos
que pueden desencadenar una historia repetitiva buscando solución a lo largo de un montón de generaciones. ¿Y en qué termina la historia? Termina con los dioses diciendo la verdad y otorgando un perdón. Y es así como nosotros vamos a solucionar los problemas transgeneracionales. Contactando con una verdad, liberándola y ejerciendo actos de perdón. Ya veremos mañana y pasado con algunas meditaciones que hay miembros de la familia ancestros que necesitan ser o sentirse perdonados. Y nosotros al contactar con el árbol y poder contactar con ellos, vamos a ser partícipes de generar ese acto simbólico de perdón. Oye, pero ya se murió. Se murió su cuerpo. ¿Ah? Siempre los ancestros están vivos. Están vivos a través de tus actos. Tienes los ojos de tu abuelo y también sus miradas. Y en esos ojos él sigue vivo. Tienes el pelo de tu madre. Todo tu árbol está matizando tu conducta. Entonces muerto no está. Sus entes, su fantasma, su inteligencia, su memoria está latente. Contactas con ella, con ella, sí te escuchan. Eso lo vamos a hacer con procesos de meditación y visualización creativa. Y vamos a hacer algo que se llama la resolución del conflicto. Ya lo veremos el domingo. ¿Consiguieron datos, nombres y fechas y chismes? Ahorita, primero que nada, antes de trabajar con chismes, vamos a trabajar con nombres y con fechas. Entonces vamos a hacer algo que se llama genograma. ¿Me das tantita pantalla, Capi? El genograma no tiene solamente una forma de hacerse. Yo les voy a recomendar una forma que es la clásica y la típica que van a encontrar en la mayoría de los de los libros que contienen esta información. Entre mañana y el domingo, no sé qué día me dé tiempo y ganas, les voy a dar todas las recomendaciones de libros y de ponentes. Aquí tenemos una de las que le voy a recomendar, pero hay más, y sobre todo libros también. El árbol genealógico hay dos formas. Está la forma lineal y está la forma radial. La forma lineal es la más clásica y la más fácil de hacer, pero es su árbol, es su pedo. La nomenclatura típica es tú como un cuadrado. Hombres, triángulo, mujeres, círculo. Si tú eres hombre, entonces dentro de ese cuadro pones un triángulo. Si eres tú mujer, dentro de ese cuadrado pones un círculo. Entonces el cuadrado nada más es para dar a entender a quién le estamos haciendo el genograma. Las uniones son dos líneas paralelas. Separaciones, es decir, personas que se separaron pero se volvieron a juntar, es una raya con una diagonal. Divorcios o separaciones ya para siempre son dos rayas paralelas con una transversal. Estos divorcios es importante detectarlos porque normalmente tienden a ser repetitivos. Abortos, un círculo con una X, son importantes porque tienden a repetirse. Y muchos abortos que generan síntomas de índole sexual, infertilidad, esterilidad, disfunción eréctil, baja libido, etc. Entonces, un ejemplo de árbol así muy sencillo, por ejemplo, en el mío, yo pondría, yo estoy aquí, tengo una hermana, bueno, tengo un hermano mayor. No, no está en Wikipedia mi hermana. Mi hermana es la más grande.
Yo estoy aquí. ¿Hijo de quién? De mi mamá. De forma tradicional, las mujeres, es decir, lado materno, siempre se pone en el lado izquierdo, siguiendo con las leyes del tarot. Pero eso es un tecnicismo de los místicos. Si lo quieren hacer al contrario, es su árbol, es su pedo. Pero es hacia la izquierda el lado materno. Con mi papá, como quién sabe dónde está, vamos a ponerles un... Según mi jefa, no han vuelto a regresar, ¿verdad? De su árbol de mi jefe, no tengo la menor idea. Tiene por ahí una separación con la mujer con la que él tuvo, no sé, 3 hijas. Y bueno, su padre abandonador con su madre. Hay ciertas coincidencias. Mi mamá en su árbol, bueno, mi mamá tuvo varios hermanos. ¿Ah? Ahí, bueno, aquí ya el hermano Humberto, pues, hombre. Después sigue Sergio, después Ana, y después Francisco. Y todos estos güeyes son hijos de mi abuela Ica, mi abuelo Pancho, el abuelo Pancho con sus hermanos, tarará, y así sucesivamente. Así de sencillo. Aquí por ejemplo mi madre tuvo un aborto, según yo, primer hijo. O sea que yo soy el cuarto, no el tercero. Este es un típico árbol, pero yo les voy a pedir, bueno, hay una forma radial de hacer el genograma. Esta forma radial, que está locochona, nada más que yo nunca me acostumbré a hacerla así, pero se las paso por si a alguien le gusta. Te pone a ti en el centro. Esta es mamá, este es papá, este es abuela materna, este es abuelo materno, estos obviamente pues son la abuela paterna, abuelo paterno, y así. Estos son los papás de mi abuelo, estos son los papás de mi abuelo. Esta sería, que si esto soy yo y estos son mis papás, esta sería la primera generación, la segunda, la tercera. Papás, abuelos, tatarabuelos. Cuarta generación. Estos son mis tatarabuelos. El problema de este árbol radial es que meter a los hermanos es complicado. Espaciecito y los vas ahí metiendo. Entonces, por eso a mí radial nunca me encantó, ¿verdad? Porque el tema de los hermanos y los tíos como que te hace. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que en una hoja blanca, ¿me puedes repartir unas... ¿alcanza 5 hojas para cada quien? Sí, a ver, veles dando 5 hojitas. Para hacer que el árbol se vaya uniendo, poner en la primera hoja blanca nuestro árbol inmediato. Mamá, papá, los hermanos. Y en todos esos, pegadito, vamos a poner sus fechas de nacimiento, si las hay. ¿Ok? Entonces lo voy a dibujar. En la primera hoja, en grande, su árbol inmediato. Una hoja blanca. Su mamá en grande aquí, su papá
grande acá. Y ustedes y sus hermanos, si son más chicos o más. Si ya ustedes tienen hijos, entonces aquí abajito la unión con su esposa o pareja. Y aquí abajo, si ustedes tienen hijos, hijos. Si tienen nietos, que aquí yo veo puro adolescente. Si es que tienen nietos, pues los van poniendo. Entonces, primero que nada, en la primera hoja, tú tienes 8 nietos, pues ¿cuántos años tienes? Es muy joven. Entonces, en la hoja van a ponerlo inmediato. Una sola generación que son papá y mamá, hermanos si los tienen, cónyuges, hijos y nietos si los tienen. Eso en la primera hoja. ¿Ok? Ajá. Sí. Generalmente sí es mejor. Sí, sí, sí. Pero hay muchos que lo voltean y pues seguramente. Seguramente sí. Espérame tantitito. Ya que árbol, al ladito van a poner fechas de nacimiento y si las hay, de muerte. Ejemplo, mi mamá es del 8 de marzo y murió el 21 de febrero. Mi papá es del 6 de junio y sigue vivo, entonces nada más esa. La de concepción, pues es bien fácil, nada más es esta, súmale 3. ¿Cuál sería su fecha de concepción? Aproximadamente el 8 de junio. Nada más súmale 3 a la del nacimiento y te da la de... Así, con ese arbolito organizado, cada uno con sus fechas, haga. Ya esto, les digo que sí, ¿vale? Empecemos con nuestro árbol inmediato, estructurado como se debe, solamente con fechas de nacimiento y si hay de muerte. Y abajito del círculo o triangulito en cuestión, el nombre. Mi mamá María y mi papá José. Y yo soy Jesús. ¿No? Y ahí ponen todo su show. Les voy a dar, sencillo, es el primero. Les voy a dar a 6 minutitos para que lo completen. Pues ¿cuántos cónyuges tienes? ¿13? Pásenle otra hoja. 7 minutos entonces. 7 minutos y unos condones para sus papás. De la nomenclatura. Mira, no te preocupes, en tu manual la tienes. No has descargado. El manual lo pusieron en el grupo de Telegram y en dónde más. Y en el chat de WhatsApp, no, de Zoom. En el chat de Zoom y en el grupo de Telegram. Dos líneas paralelas. Unión conyugal son 2 líneas. Unión de mi hermano es una línea. La conyugal son 2 líneas. Cuando ya no viven, de tomos los lugar y añades, además de la de nacimiento, la fecha de muerte. Con cada paso nuevo que dé de encontrar afinidades, vamos a regresar a ese árbol encontrando nuevas afinidades. Y el chiste es que en una nueva hoja blanca vamos a añadir un pedacito del árbol y al final, si unimos nuestras hojas blancas, nos va a quedar un arbolote uniendo varias hojas. ¿Okay? Esa es la idea. Que comencemos con el inmediato y poco a poco vamos uniendo el árbol de los abuelos y así hasta tener varias hojas blancas unidas. Si tú estás en el estarías literalmente en el centro de la página, pero si, no sé, tú eres la más chiquita, una para este lado y todos los demás para acá.
Sí, padrísimo tener digo, yo sé que es complicado, pero si tuviéramos la fecha en donde se perdió el producto o se murió el niño. Ah, les doy el número de el que me consigue los tarots. Es, es que como, es que como hicimos varios, se lo acabaron. Pero ahí les va. Este güey los consigue re bien. ¿Listo? El número de Julio es... Mira, se los dicto de una vez rapidísimo. El número de Julio, si ocupan tarots, es más 52 442 660 2843. Repito, más 52 42 660 2843. Sí, sí, chinguenlo. De entrada pon la que él dice que es, porque es con la que él se identifica, pero siempre que hay dudas de fechas podemos rastrear. Rastrear es sintonizarse con él y sacar por rastreo exactamente la fecha de parto. Mientras pon la que él dice, pero si hay dudas, después con el rastreo verificamos si sí o si no, o qué pez. En teoría, sí. Yo sé que, honestamente, es raro que la gente nazca así, o sea, en 9 meses exactitos, pero como tenemos ese rango de más 7, más menos 7, tú nada más súmale 3 al mes y deja ese número, pero sabemos que tiene un ranguito de 7 días.
pregunta. A ver, ¿traía otro qué? Ah, ya. Mira, como sería tu mellizo, vas a hacer lo siguiente. Los gemelos se simbolizan así. Si es, no sé, por ejemplo, este es tu, de aquí sale tu hermano, y como ustedes son mellizos, bueno, tu hermano, como ustedes son mellizos, salen como que del mismo. Entonces, en vez de que tú te pongas nada más así, ponte así. Representando que, no sé si aquí está tu papá y aquí tu mamá. En vez de que nada más haya uno, pones otro. Sería un gemelo que no llegó. Recuerden poner nombres ahí abajito del símbolo, el cuadradito o el triangulito, lo que sea, y fechas de nacimiento y si hay de muerte. Y de una vez la de concepción, claro. Sí, las fechas. La del acta de nacimiento, porque normalmente, pues, digo, igual tú lo festejaste mucho tiempo en otra fecha, pero pues realmente la fecha real, pues es generalmente, ¿no? La del acta. Pero igual siempre que hay duda que será una, será otra, pues rastreas cuál es la real y esa. Luego también, sobre todo aquí en México, hace 50, 80 años, pues obviamente los registros no eran así como que wow. Si ni ahorita, pues menos antes. Sí, si hay duda ante la fecha, te conectas con la persona, rastreas y sales de la duda. Bien sencillo, por ejemplo, oye, es que mi abuelo dicen que es una, pero es otra. Agarras una foto del abuelo o su nombre completo y dices, acepto ser sustituto temporal de mi abuelo Fernando Martínez, bla, bla, bla. Mientras ves la foto o tocas la foto. ¿Rastreas? ¿Mi nombre es yo? No. ¿Mi nombre es el abuelo Fernando? Sí. Mens supraconsciente, manifiéstame cuál fue la fecha exacta de tu nacimiento. Y te vas al... ¿Me pones pantalla? Te vas a esta pantalla que tú la tienes en tu manual y entonces dices, supraconsciente, ¿naciste en la primera mitad del año? No, pues que no. Segunda mitad del año, sí. Tercer trimestre, no. Cuarto trimestre, sí. Octubre, sí. Noviembre, no. Octubre, sí. Ah, bueno. Octubre, primera quincena, no. Segunda quincena, sí. Tercera semana, sí. Cuarta semana, no. Tercera semana, sí. Entonces nació entre el 15 y el 21 de octubre. 15 de octubre, 16, 17, 18, 19, 20. 21, no, 20. 20 de octubre. Y es la fecha. Digo, como ya estamos en el nivel 6 o 5 de salud, yo supongo que ya saben rastrear. Si no saben rastrear, el domingo hacemos un ejercicio porque vamos a hacer lo del rastreo de las cartas de tarot. Entonces, quien no sepa rastrear, el domingo en la mañana vemos. A ver, ¿cómo? Con rastreo. En teoría sí, pero ahí te va. Es muy fácil cuando estamos emocionalmente involucrados alterar el resultado. Si a huevo quieres sentir que es tu hijo, ¿verdad que es mi hijo? Sí. Y si quieres sentir que no es tu hijo, ¿verdad que no es mi hijo? No, mira, aquí no.
por eso no te va a dar lana cada mes. No, mira, aquí me dice. O sea, ya, carajo, si tenemos las pruebas de ADN, mira, esa te dice si sí o si no. Pero en teoría, sí puedes saber. Claro, claro. Es más, puedes decirle a 3 personas que lo hagan, que no están involucrados emocionalmente contigo. Porque le dices a tu novia, a ver, hazlo, a ver si la ex dice la verdad. No, hombre, la novia va a decir, no, mira, no. Mira, dice que tu ex así. No, no, mira. Entonces, te podrías dárselo a 3 personas ajenas totalmente y ver si coinciden en sus resultados. O no ser codo y pagar los 20 varos de la prueba de ADN. Claro que mejor hubieran sido los 100 varos del condón, pero bueno. ¿Qué te digo? Sí, medios hermanos, si tenemos conciencia que están ahí, sí. ¿Cómo se ponen los medios hermanos? Bien sencillos. Aquí como los puse yo. Si este soy yo y aquí está mi papá, mi mamá, aquí están mis hermanos. Entonces, de este que es mi papá, él tiene otra unión con su mujer y de ahí salen otras 3 hijas y estas serían de mis medias hermanas. Si tengo las fechas, órale, di una. 2 páginas a Tony. No, pues yo creo que tendremos que hacer un fenograma allá en el registro civil de allá. Ahí ayudado por un interventor. No, hombre. Ahí es algo transgeneracional, ¿eh? Cuando son muchísimos hijos. A ver, ¿cómo? O sea, tu papá acabó con el pueblo. Sí, está cañón. Eso es algo transgeneracional. Normalmente hay un programa que es repoblar el mundo y son estas personas que tienen muchísimos hijos y es cuando en su familia hay muchísimas muertes o un cataclismo que mató a muchos de golpe. Ellos que dicen, tengo que reponerlos a todos y se ponen a reproducirse como conejos, intentando volver a traer a todos los muertos que se murieron todos de golpe en algo, ¿no? Habría que investigar en la historia de tu papá si él o su padre o su abuelo, en no sé, en el tema de los o en la revolución o algo así, les mataron a varios miembros de la familia o se murieron varios hermanos y ver qué pasó. Por ejemplo, hay una historia transgeneracional curiosa en Uruguay. Uruguay, o no, fue Paraguay. Sí, fue Paraguay. Hubo una mini guerra entre, no me acuerdo bien cómo estuvo el pedo, me lo sabe, pero ahorita no me acuerdo. Paraguay se une con Uruguay contra Brasil, porque hay un pedo ahí, hace como, no sé, como 100 años. No me acuerdo bien cómo estuvo el show, el chiste es que se meten a la guerra Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil. Primero todos contra uno. Y después como que los que estaban en contra se arreglan y dicen, pues ¿quién es el apestado? No, pues pinches paraguayos traidores. Y entonces después eran todos contra Paraguay. Y en 5 o 6 años, el 80% de los hombres se murieron. Y entonces literalmente tuvieron que importar a los mismos soldados que llegaron a matar, les dijeron, pues ya quédense, porque no hay hombres, ¿no? Y bueno, hubo ahí un tema en donde empezaron a tener muchísimos hijos y que esa es la reposición de todos los que faltaban. Normalmente, y esto se puede ver en cualquier estadística, después de las grandes guerras hay un trepadón en la demografía tremendo. Es como si el inconsciente colectivo es, puta, se me murieron tantos de golpe, ahorita los volvemos a hacer. Entonces, después de tragedias colectivas, hay mucha reproducción como una solución. Entonces, en el árbol de tu papá debe haber algo así para que tu papá tuviera... ¿Cuántos en total son contigo? ¿22? 21.
contándote. Casi que los dos equipos de fútbol. Él sacó un equipo y la reta. No, está cabrón, ¿eh? Y solamente una pareja de gemelos y todos los demás nacimientos individuales. Solamente el tuyo. Ah, ¿y todos los demás individuales? Qué curioso, ¿eh? ¿Nacida? Ay, qué curioso. Una parte de ella debe de vivir en ti, ¿eh? Es posible. Sí, 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 sí. Seguramente, seguramente. Sí, no, pues, loquísimo, pero ahí hay cosas que escarbar para hacer una toma de conciencia y liberar el futuro, ¿ah? En conciencia. ¿Cómo van con su árbol ya? Vamos a un siguiente nivel. En hoja van a ser el árbol de sus abuelos maternos, o sea, si este es su mamá, extiendan y pongan a su papá y a su mamá. Si su mamá tiene hermanos, pónganlos ahí, tíos. ¿Ok? Y acá igual, pongan a sus abuelos paternos. Si su papá tiene hermanos, pónganlos ahí. Y de una vez, si sus tíos tienen hijos y ustedes tienen fechas, o por lo menos los nombres, pongan allá los primos de una vez en esa hoja. Ahí vamos a poner abuelos, tíos y primos. En una hoja el lado materno y en otra hoja el lado paterno. Sí, una hoja al lado materno, otra hoja al lado paterno. No, así ningún tipo de idea, esa pues no, esa la dejas en blanco, pero sí déjala. Biológico, sí. Literalmente en esa hoja en blanco nada más hazle una línea, ponle un signo de interrogación y ya haremos esa parte. Igual, en estas dos, tanto del árbol materno como del árbol paterno, fechas de nacimiento, de muerte, nombres de abuelos, tíos y primos, del lado materno y del lado paterno. Si no tienen fechas, no se me preocupen, porque es más, ya es hora del break. Entonces, si no tienen fechas, tómense esos 20 minutos de break que tenemos a partir de este momento, completen ese arbolito y si les hace falta nombres o fechas, échenle un bipaso, porque ha de tener viper, yo creo que su abuela. ¿O pipazo? No, no, no. Esos échenlos acá afuera. Considérense oficialmente en break. 6:20 estamos de regreso. Completen esos dos arbolitos, ustedes también en casa. Lado paterno, lado materno, abuelo, tío, primos. Y si no tienen nombres o fechas, pues tienen 20 minutos para llamar por teléfono a los pertinentes.